Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que sacudió al mundo, sí, así como lo escuchan. El 16 de julio una noticia explotó en todos los rincones del planeta, y hoy, vamos a desentrañar todos los detalles de esta bomba informativa. ¿Están listos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero antes de empezar con toda la carnita, ya saben, si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos lo último en el mundo del espectáculo, las novelas turcas y mucho más. Así que suscríbanse ya. Y ahora, vamos con la noticia. El 16 de julio. ¿Recuerdan ese día? Fue como si un terremoto sacudiera las redes sociales, los medios de comunicación y, por supuesto, los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La noticia en sí fue simple, concisa, pero con una potencia que dejó a todos boquiabiertos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahí se detuvo la frase. El resto, era solo imaginación, especulación y un torbellino de emociones. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este nombre, permítanme presentarles a estos dos titanes de la actuación turca. Primero tenemos a Can Yaman, un actor con una presencia imponente, un físico que roba suspiros y un talento innegable que lo ha catapultado a la fama internacional. Es el galán por excelencia, el hombre que conquista corazones con cada mirada, con cada sonrisa. Su trayectoria antes de convertirse en un ícono fue peculiar, estudió Derecho y trabajó en ese campo durante un tiempo. Sin embargo, la pasión por la actuación lo llamó, y tras tomar clases y prepararse, debutó en la serie Gönül İleri. Desde ese momento su carrera despegó, y su popularidad creció exponencialmente con cada proyecto. Su dedicación y profesionalismo lo han convertido en un referente en la industria. Y por el otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz carismática, llena de talento, con una belleza natural que enamora y una capacidad actoral que la ha consagrado como una de las estrellas más queridas de Turquía. Demet, con su encanto natural, cautiva a la audiencia con cada interpretación. Su camino en la actuación comenzó con papeles en vídeos musicales y comerciales, hasta que obtuvo su primer papel en una serie. Su perseverancia y pasión por su trabajo la han llevado a protagonizar éxitos televisivos que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Además de su talento actoral, Demet es conocida por su sencillez, su cercanía con sus fans y su constante crecimiento profesional. Juntos, Can y Demet protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. Y vaya que soñaron y daydreamaron, porque la química entre ellos en la pantalla fue explosiva, electrizante. Sus personajes, Sanem y Can, se enamoraron, se pelearon, se reconciliaron, nos hicieron reír, llorar y sobre todo, nos mantuvieron pegados a la pantalla durante meses. La conexión que transmitían era tan palpable, tan real, que el público, inevitablemente, comenzó a fantasear con la posibilidad de que esa magia traspasara la ficción. La historia de Erkencikus es un cuento de hadas moderno, donde dos almas destinadas a encontrarse luchan contra obstáculos y malentendidos para alcanzar su felicidad. La serie, con su guión cautivador, su fotografía impecable y sobre todo, la interpretación magistral de Can y Demet, conquistó a una audiencia global. La trama giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can, un exitoso fotógrafo que regresa de sus estudios en el extranjero para dirigir la empresa de su padre. El destino los cruza y a pesar de las intrigas y las complicaciones, su amor florece. La serie exploró temas como el amor, la familia, los sueños y la perseverancia, resonando profundamente con el público. Y ahí es donde entra en juego la noticia del 16 de julio. Los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos, todo comenzó a indicar que algo más estaba pasando entre Can y Demet. Las miradas cómplices en las grabaciones, las declaraciones ambiguas en entrevistas, los supuestos encuentros secretos, todo alimentaba la esperanza y el morbo de los fans. Querían ver a Sanem y Can juntos, no solo en la pantalla, sino en la vida real. La conexión que compartían en la ficción era tan intensa y convincente que la idea de que esa conexión trascendiera la pantalla resultaba completamente irresistible. Y fue entonces cuando, el 16 de julio, estalló la bomba. No se trató de una confirmación oficial de una relación, ni de un anuncio de boda, ni nada por el estilo.
Pero la sola idea, la sugerencia, el rumor, fueron suficientes para desatar la locura. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Kani Demet se convirtieron en tendencia mundial. Los medios de comunicación, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa, se hicieron eco de la noticia. Los foros de discusión y las páginas de fans servían de emoción y debate. ¿Era cierto? ¿Era falso? ¿Qué estaba pasando realmente entre los dos actores? ¿Qué fue exactamente lo que pasó ese día? Bueno, la información que circuló fue variada y, como siempre, sujeta a interpretaciones. Hubo quien afirmó haber visto a la pareja en un romántico encuentro en algún lugar paradisíaco, compartiendo momentos de complicidad. Se hablaba de cenas a la luz de las velas, paseos románticos por la playa y miradas llenas de cariño. Otros aseguraron que habían intercambiado mensajes privados llenos de cariño y afecto. Se filtraron supuestas capturas de pantalla de conversaciones que, aunque no fueron confirmadas, alimentaron aún más las especulaciones. Algunos incluso llegaron a especular sobre planes de futuro, imaginando una relación duradera y un futuro juntos. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad, fue un poco más compleja y quizás menos espectacular de lo que muchos esperaban. Si bien es cierto que la química entre Kani y Demet era innegable y que existía una fuerte conexión entre ellos, la supuesta noticia del 16 de julio se basó principalmente en especulaciones y en la interpretación de ciertos hechos. No hubo una confirmación oficial de una relación. No hubo anuncios de boda. No hubo fotos comprometedoras que probaran un romance. Las fuentes de información eran, en su mayoría, anónimas y no verificables. La ausencia de pruebas concretas no detuvo la ola de entusiasmo y especulación. Los fans, alimentados por la pasión y la esperanza, continuaron investigando, analizando fotos y vídeos, y buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus teorías. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con constantes actualizaciones, debates y análisis de cada movimiento de los actores. Pero, ¿significa eso que no existió nada? ¿Que todo fue producto de la imaginación de los fans? Absolutamente no. Lo que sí podemos afirmar es que la situación era, y sigue siendo, un tanto ambigua. Kani y Demet siempre han mantenido una relación de amistad y respeto. Se admiran mutuamente como profesionales y se tienen cariño. La dinámica entre ellos siempre ha sido de complicidad y apoyo mutuo. Se les ha visto sonriendo juntos, compartiendo risas y demostrando una gran cercanía. Pero hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha confirmado una relación romántica. Ambos han mantenido su vida privada alejada de los focos, preservando su intimidad y evitando dar declaraciones que pudieran alimentar aún más las especulaciones. Esta decisión, aunque comprensible, ha generado frustración en algunos fans, quienes anhelan una confirmación oficial. Sin embargo, la noticia del 16 de julio tuvo un impacto significativo en la vida de ambos actores. Por un lado, renovó el interés del público en Erkenci Kuş, lo que se tradujo en un aumento de las reproducciones de la serie en plataformas digitales. Los fans, motivados por la curiosidad y la nostalgia, volvieron a revivir los momentos más románticos y emocionantes de la serie. Las plataformas de streaming vieron un aumento considerable en el número de suscriptores y reproducciones, demostrando el poder del fenómeno Kandem. Por otro lado, impulsó la carrera de ambos actores, ya que los medios de comunicación y los fans comenzaron a prestar más atención a sus proyectos individuales. Cada nuevo proyecto de Kani y Demet se convirtió en noticia, y el público esperaba con ansia sus nuevas interpretaciones. La atención mediática se centró en sus vidas profesionales y personales, y cualquier novedad relacionada con ellos generaba un gran interés. Las marcas comerciales y los productores se fijaron en ellos, ofreciéndoles oportunidades y propuestas de trabajo. Y no podemos olvidar el efecto en las redes sociales. Las comunidades de fans de Kani y Demet se volvieron más activas que nunca. Se crearon nuevos grupos, se organizaron campañas de apoyo, se compartieron fotos y vídeos de los actores. La pasión por la pareja soñador se mantuvo viva y coleando. Los fans, unidos por su amor y admiración por los actores, se convirtieron en una comunidad global, compartiendo sus pensamientos, ideas y emociones. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans podían interactuar, compartir sus opiniones y expresar su apoyo a sus ídolos. Pero, ¿qué ha sido de Kani y Demet desde el 16 de julio?
Bueno, ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Can Yaman ha protagonizado varias series y películas en Italia y Turquía, demostrando su versatilidad como actor y conquistando nuevos públicos. Su incursión en el mercado italiano ha sido especialmente exitosa, y ha logrado ganarse el cariño del público de ese país. Su dedicación al trabajo y su compromiso con la excelencia lo han convertido en un actor reconocido a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha participado en diversas producciones, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Sus interpretaciones, tanto en series como en películas, han sido elogiadas por la crítica y el público. Su carisma, su talento y su compromiso con su trabajo la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Además de su éxito profesional, Demet ha demostrado su compromiso con causas sociales, participando en campañas de concienciación y apoyando a organizaciones benéficas. Y aunque no han confirmado una relación romántica, la conexión entre ellos sigue siendo evidente. Han mantenido una relación cordial, se han dedicado mensajes de cariño en redes sociales y han demostrado, en cada oportunidad, el respeto y la admiración mutua. Su comportamiento en público y en redes sociales ha sido siempre respetuoso y amable, lo que demuestra su profesionalismo y su madurez. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta bomba informativa que sacudió al mundo el 16 de julio? Primero, que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable y que su conexión traspasa la pantalla. La magia que compartieron en Erkencikus fue auténtica y capturó la atención del público. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se entendían, todo ello contribuyó a crear una atmósfera de romance y complicidad que conquistó a millones de personas. Segundo, que los rumores y las especulaciones sobre su relación han generado un gran interés en el público y han impulsado sus carreras. La atención mediática que recibieron tras la noticia del 16 de julio les brindó nuevas oportunidades y les permitió llegar a un público más amplio. El interés en sus vidas personales y profesionales se disparó, lo que les permitió consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Tercero, que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial de un romance, pero que la puerta, de alguna manera, sigue abierta. La ambigüedad en la relación entre Can y Demet ha generado un constante debate entre los fans, quienes siguen esperando una confirmación oficial. La puerta, aunque no esté abierta de par en par, tampoco está completamente cerrada. En definitiva, la noticia del 16 de julio fue un reflejo de la pasión y el cariño que el público siente por Can y Demet, por Sanem y Can, por la historia de Pájaro Soñador. Fue un recordatorio de que el amor, la magia y la fantasía pueden, a veces, traspasar la ficción y conectar con la vida real. La historia de Erkencikus y la posible relación entre sus protagonistas se convirtieron en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras y conquistó los corazones de millones de personas. La historia de Can y Demet y la especulación que la rodea, nos recuerda el poder del amor, la esperanza y la fantasía. Nos enseña que a veces, lo que vemos en la pantalla puede tener un eco en la vida real, y que la magia puede surgir de las relaciones humanas. La pasión y el cariño que el público siente por ellos son una prueba del impacto que han tenido en el mundo del entretenimiento. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero que les haya gustado esta inmersión en la noticia que sacudió al mundo, que hayan disfrutado de los detalles, de las anécdotas y de la información que les he traído. Me he esforzado por ofrecerles una visión completa y objetiva de este fenómeno, sin caer en sensacionalismos ni exageraciones. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo, qué piensan sobre la relación entre Can y Demet, y si les gustaría que hablemos de algún otro tema en particular. Sus opiniones son muy importantes para mí. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a crear contenido que sea de su agrado. Me interesa conocer sus puntos de vista, sus teorías y sus expectativas. Y como siempre, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de la noticia, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre novelas turcas, celebridades y mucho más. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.